Hola, buenas tardes. Me da mucho gusto volver a estar aquí a hacer un nuevo video. Espero que te hayan gustado los otros que he puesto y que sean de edificación, y que si puedes compartirlos, mejor, para que alguien más pueda aprender un poco más de lo que el Señor me ha mostrado y que le ha mostrado a muchos hermanos en la fe. Bueno, pues vamos a tratar un tema sobre un video que vi sobre la secta La Luz del Mundo. Subí un video pasado, el video pasado subí un video sobre su nuevo líder y cómo algunas herejías, al referirse a él, al apóstol del Señor, que ellos sí lo llaman, le dan títulos o características que solamente son para Jesucristo o para Dios. Entonces vamos a tratar en este nuevo video algunos puntos, algunas cosas que se dicen acerca de él, cosas que se dicen de él y que están mal dichas, porque la Biblia dice que solamente a Dios es la honra y la gloria. Entonces vamos a tratar, vamos a poner una parte del video. Esto fue cuando hace poco tiempo que se enfermó el apóstol Samuel Joaquín. La gente hizo reuniones para orar por él y todo. Entonces en esas oraciones lo que oraban y decían eran cosas muy fuertes, pues. Entonces voy a poner un pedazo de lo que decían y voy a explicar por qué es una herejía de acuerdo con la Biblia. Bueno, vamos a poner el primer parte del video para que ustedes puedan compararlo. Mas embargo, por el amor del siervo de Dios, él oró a su amigo y le dijo: no te olvides de tus hijos. Ellos han pecado contra ti, pero todos sus pecados, en vez de castigar a este pueblo, castígame a mí. Y ahí está el siervo de Dios sufriendo, cargando nuestras faltas, cargando nuestros pecados. Como podemos ver aquí en el video, este hombre está diciéndole a la gente de La Luz del Mundo que Samuel Joaquín se ofreció él porque el castigo que era para el pueblo se lo pusieron a él. Obviamente eso es antibíblico. Nosotros sabemos por la palabra de Dios que Jesucristo pagó por nuestros pecados, no un humano. Entonces este hombre dice que él cargó sus pecados, que él cargó sus culpas, algo así está diciendo. Entonces eso es lo que si Samuel dijera: en vez de que castigues a este pueblo, castígame a mí. Cuando eso lo vimos en la cruz con Jesucristo. Jesucristo hizo ese acto de amor por nosotros, no un humano que es Samuel Joaquín. Entonces vamos a ver en la Biblia algunas textos que hablan de esto. Quiero que vayamos a Isaías 53, del versículo 4 al 6. Es una profecía acerca de Jesucristo y de lo que él iba a hacer por nosotros. Entonces vamos a ir a Isaías 53, versículos del 4 al 6. Se los voy a leer para que vean lo que dice. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como podemos ver aquí, Jehová cargó en él, en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. No cargó en Samuel Joaquín el pecado de las personas, ni de esa secta, ni de las personas del mundo. Porque un humano no tiene la capacidad siquiera, porque un humano es pecador. Solo alguien santo pudo haber cargado el pecado de la humanidad. Y todos hemos pecado de acuerdo a la Biblia. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, todo humano ha pecado. Solamente Cristo no ha pecado. Dice: el cual no conoció pecado, ese es Jesucristo. Fuera de él, todo humano ha pecado. La Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso, ya que él dice en su palabra que todos han pecado. Entonces Samuel Joaquín también ha pecado. Samuel, Aarón y el Nazón, iba a decir otra palabra, también Nazón ha pecado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que no es como dice el señor Carlos Montemayor, otro hereje también de la Iglesia de la Luz del Mundo, que dice que fue inmaculado Samuel Joaquín. Claro que no, hermanos y amigos, todos hemos pecado. No hay hombre, no hay justo ni aún uno, según la palabra de Dios. Bueno, podemos ver también en Mateo cómo se cumple esta profecía de Isaías en Jesucristo.
donde podemos ir a Mateo 8:17 para que veamos cómo se cumple en Jesucristo, no en un humano como Samuel Joaquín. Mateo 8:17 dice: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Como podemos ver, se cumplió en Jesucristo, no en un humano. Un humano no puede llevar nuestros pecados, ni puede pagar por ellos, ni se puede ofrecer por ellos. Eso es personal, directamente con Dios. Entonces podemos ver también igual en 1 de Pedro 2, el 24 al 25, podemos ver cómo también ahí especifica que el que llevó nuestros pecados fue Jesús, no un humano. 1 de Pedro 2, 1 de Pedro 2, 24-25 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. El pastor y obispo, el que hizo ese trabajo por nosotros, el que se entregó por nosotros, fue Jesucristo, no ningún humano, ningún otro ser. Solamente Jesucristo se entregó y Él fue el que perdonó nuestros pecados. En Hebreos nos explica cómo Él es el sacerdote, porque antes lo que pasaba que el pueblo de Israel por los pecados entraba el sacerdote una vez al año al lugar santo, que era la parte del templo que se llama el lugar santísimo, perdón. En el templo se dividía en 3 partes, que es el atrio, donde entraba la gente, comúnmente todas las personas al entrar al templo. Y estaba el lugar santo, que era donde entraban los puros sacerdotes. Y se encontraba el lugar santísimo, donde entraba un sacerdote al año para ofrecer un cordero en expiación por los pecados del pueblo. Y entonces, ¿qué pasa? Que Cristo vino a ser ese sacerdote, pero dice que Él es el sacerdote eterno, Él es para siempre. Y Él vino, y como Cordero de Dios, Él quita el pecado del mundo, y tenemos libre acceso al lugar santísimo para con Dios. Ya no ocupamos de ningún humano para que nos perdonen los pecados, sino que Cristo mismo es el medio para llegar a Dios. Entonces, se les va a leer aquí en Hebreos 10, son varios versículos, pero estaría bien que le pongamos atención para que entendamos un poco más sobre que el perdón de pecados es personal con Dios y no tiene que ver un humano. Entonces, 10, vamos a ir a Hebreos 10. Aquí está Hebreos 10, del 11 al 21, pues va a leer, dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Como podemos ver aquí, dice que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, ya no hay más que se sacrifique por nuestros pecados, simplemente hay que mirar a Cristo a la cruz, ir y pedirle perdón a Él directamente, porque Él nos abrió el camino, Él quitó el velo que cubría el lugar santísimo para tener acceso libre al trono de la gracia. De igual manera, ¿cómo podemos respaldar esto? Cuando alguien peca, tenemos un abogado para con el Padre, que es Jesucristo, no ningún humano. Un humano no tiene el poder de quitar los pecados, solamente es Jesucristo. Y podemos ver en 1 de Juan 2, del versículo 1 a 2. 1 de Juan 2, el 1 y el 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces, los pecados, la propiciación para nuestros pecados es Jesucristo, no un humano. No desde que, perdón, Padre, perdónalos y castígame a mí, yo cargo los pecados. No, eso no es posible ni es bíblico. Samuel Joaquín no pudo haber hecho, por si no hubiera sido un hereje, que creo que lo fue, o si no, este hombre que habló en el micrófono, ¿por qué dijo esto? Entonces, el hereje era él. Más, Victorín, si les suena esa historia, si no se las voy a poner en otro video también, para que vean cómo en sus ministros hay herejías, y los tienen que obligar a retractarse por sus herejías tan mentirosas que son. Claro, lo mismo lo que esperamos de las sectas, ¿verdad? Bueno, esta es una parte nada más del video, porque el video dice muchas cosas, pero extendería mucho el video que estoy haciendo, así que vamos a verlo por partes. Pero como podemos ver, la primera herejía de cómo en un hombre pueden confiar que él cargó los pecados. Y esto no lo dijo cualquier persona. Bueno, al menos creo que no dejan subir a cualquier persona a tomar el micrófono. Y a decir esto, y que la gente no diga nada, es porque están de acuerdo con lo que él dijo. Entonces, como podemos ver, una de sus herejías, y así hay muchas. Este hombre es como Dios para ellos, es un Dios para ellos. Entonces, aunque digan que no es cierto, que no sé qué, simplemente falta ver cómo lo tratan para ver que es un Dios. Entonces, yo no digo que no sea bueno respetar a una persona, que no sea bueno tener aprecio por alguien, pero al grado de que ellos lo hacen es un grado muy exagerado, y entonces eso es idolatría. Y tal vez también para este hombre, cómo permite que lo adoren. De verdad no puedo entender cómo una persona permite que lo adoren. Es una persona que toma el lugar de Dios en el trono de Dios. Y bueno, este hombre murió, como podemos ver, de acuerdo a la conclusión de lo que dijo este hombre, que si Samuel Joaquín cargó sus pecados y murió, entonces al rato van a decir que murió por sus pecados, porque a fin de cuentas por eso murió, por los pecados, por el castigo que era para ellos, se murió este hombre. Entonces a fin de cuentas ya sería otra herejía, ya enfocan su vida en él, ya no hablan ni de Cristo siquiera, todo lo que ves es él, puro él, puro él, puro él. ¿Y dónde quedó Jesucristo? ¿Dónde queda el Padre? ¿Dónde queda el Espíritu Santo? ¿O dónde queda Dios a fin de cuentas? Si es unitario o trinitario, a fin de cuentas el enfoque es Jehová, Dios, el yo soy, que es Jesús, el único Dios verdadero, que es Jehová. Y a fin de cuentas, pues ¿dónde queda Dios? Y mejor otro hombre lo meten ahí y hablan más de él. Tan igual que muchas religiones y muchas sectas, que está primeramente algo antes que Dios mismo. Bueno, pues espero que les haya gustado y pronto subo otro video para que sigamos viendo las herejías de esta secta. Dios los bendiga.